Hoy vamos a hacer el ejercicio 1 de las actividades de continuidad y derivada de Bau. Bien, aquí dice, dada la función f de x igual a 2 partido de 2 más e elevado a x, se pide A. Calcula su dominio de definiciones y sus asíntotas. Mediante el cambio de variable t e de x, ex elevado a x, calcula la integral de 2 partido de 2 más ex de t. Bien, este tema, este apartado, el último apartado, esto lo haréis después de que veamos el tema de integración, que en breve pues os lo daré. Es de la EBAU de Oviedo del 2019. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero vamos a calcular el dominio. El dominio nos damos cuenta que es una función que tiene una parte algebraica. No es algebraica porque lo de abajo no es un polinomio, es un exponencial. Vemos que es una razón. Entonces las razones... lo que tiene prohibido es que el denominador, la parte de abajo, tiene prohibido que sea 0. Entonces aquí, pues, ¿cuál es el dominio de f de x? Todos los valores reales para los cuales 2 más x sea distinto de 0. Vamos a pensar un poco al revés para resolver la inecuación. 2 más e elevado a x igual a 0, vamos a ver para qué valores se anula lo de abajo. Entonces, vamos a ver para qué valores aluna. Pues e elevado a x tiene que ser igual a menos 2. Fijaos que esto ya pinta, esto huele un poco a cuerno quemado, ¿vale? Esto huele a cuerno quemado porque la función exponencial es una función que va de los números reales a los números reales positivos, es decir, ni en el 0. Por lo tanto, nunca va a ser menos 2. Pero vamos, si alguien no se lo cree, pues está en su derecho y vamos a hacer cómo se resuelve esta ecuación. Pues con los logaritmos neperianos. Yo cojo un logaritmo que son los logaritmos en base del número e. Logaritmo neperiano de e de x igual a logaritmo neperiano de menos 2. Si saco aquí el x que está multiplicando potencia pasa a multiplicar el logaritmo neperiano, x por logaritmo neperiano de e igual a logaritmo de menos 2. El logaritmo neperiano de e igual a 1, x tiene que ser igual a logaritmo neperiano de menos 2. Esto no existe. Esto es una conclusión más propia de vuestro nivel. Podríamos haber ya dicho, a partir de aquí, podríamos ya sacar conclusión y sacar la conclusión de que no existe. Entonces, ¿qué tiene? Como no existe ningún punto donde sea distinto de 0, igual a 0, por lo tanto, el dominio va a ser todos los números reales. Vamos a ver de las asíntotas. Por lo tanto, vamos a estudiar qué pasa en el infinito. Entonces, en el infinito calculo este límite, 2 elevado a x, pues aquí fijaos que esto es conforme va siendo mayor los valores, conforme los valores son mayores, positivo, se va disparando, se va haciendo grande. Si le sumas 2, pues se va haciendo grande. Entonces, este 2 al final, pues tengo que dividirlo entre un número bestialmente grande, que van a ser números que se van a aproximar cada vez al 0. No va a llegar nunca al 0, pero se van a aproximar cada vez mucho más al 0, llegando a un momento que eso, pues podemos decir que tiene el límite hasta 0, Bien, vamos a ver qué pasa con esto. Luego tiene una asíntota horizontal y igual a 0. Vamos a ver otra asíntota. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Pues yo hago vamos a hacer la regla esta. Límite cuando x tiende a más infinito, en vez de f de f de menos x. Le voy cambiando algo la composición de esta función con menos la... Entonces yo aquí cojo y me queda 2 partido de 2e elevado a menos x. Fíjate que aquí e elevado a menos x, cuando yo lo sustituyo por infinito, es e elevado a menos infinito, lo que es lo mismo, 1 partido de elevado a infinito, que tiende a 0. Luego es 2 igual a 1. Luego tiene esta función, va a tener Fijaos que tiene 2 asíntotas horizontales. ¿Vale? Si tiene 2 asíntotas horizontales, nos vamos a olvidar de las oblicuas. Es decir, una asíntota cuando y tiende a 0 y otra cuando y tiende a 1. Entonces, y no tiene asíntotas verticales porque no hay ningún punto donde en el dominio que podamos decir que hay problemas donde no hay problemas donde no hay problemas de inexistencia, por lo tanto tendría una forma como esta, así más o menos es gráficamente. No se pide la gráfica, pero es una información que no está de más. Ya el siguiente apartado pues escapa un poco de nuestro objetivo, que es la integral. Ya os lo pasaré, pero esta pues repasarlo en el siguiente.
Bien, vamos al ejercicio 2. El 2 dice así. Dada la curva 1, 3 más x cuadrado, expresa la función m de x que da la pendiente de la recta tangente a la curva de cada punto. Calcula el valor de x donde se alcanza la máxima pendiente. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer, nos está pidiendo la función de las pendientes, de las rectas que pasan de las rectas de los distintos puntos. Ya dijimos en la introducción del principio, o en la introducción que también se os dio en primero de bachillerato, que una función, que la pendiente en un punto de una curva es igual a la derivada de ese punto en esa curva. Luego la función que me va a expresar la pendiente va a ser la derivada de esa función. ¿Vale? Luego aquí fijaos que lo primero, que esa función es continua y derivable en todos los subdominios. Fijaos que es una función, sí que es algebraica porque el denominador es un polinomio. Como es un polinomio y es una función algebraica, ¿qué va a ocurrir? Que es una función continua, derivable en todos los números reales, salvo en los números donde el denominador se anule. Pero fijaos que si yo cojo aquí, vamos a ver el dominio, que sería x todos los números reales, donde 3 más x cuadrado sea distinto de 0. Aquí ya pues vamos a suponer, vamos a coger, primero vamos a calcular los números donde se anula para quitarlos, para hacer una estría, para estriarlos y quitarlos de los números reales. Pues yo intento resolver esta ecuación. X cuadrado igual a menos 3. Cuando ya llego, puedo llegar a la conclusión que no va a tener ninguna solución real. Entonces, las soluciones en todo caso serían complejas. Luego, x igual a raíz cuadrada de menos 3. Por lo tanto, no existe. Luego, todo el dominio será, no hay ningún número de los números reales que cumpla esta condición. Entonces, luego, la recta tangente, ¿qué va a ser? Pues va a ser igual a la derivada de la recta, la función que lleva las funciones de las tangentes va a ser igual a la derivada de esta función. Yo aquí, si queréis, yo lo puedo hacer o 3 más x cuadrado elevado a menos 1, sería lo más sensato de esta forma. Lo vamos a hacer como, fijaos que son equivalentes. Lo voy a hacer yo como lo soléis hacer vosotros, generalmente en mis 21 años de profesor, pues lo que siempre veo en los exámenes. Yo lo suelo hacer de otra forma, pero bueno. Aquí que sería la derivada de la primera, que es una constante. Esto va a dar 0 y esta parte se va a anular. Por la derivada del numerador por la función del denominador sin derivar. Fijaos que es una división. Por lo tanto, se pone menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido de 3 más x cuadrado elevado al cuadrado. Entonces aquí, derivada de 1, 0. Esto es 0 y esto se va a anular, y entonces aquí me va a dar menos 2x3 más x cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a ver, vamos a calcular dónde tiene el máximo. Vamos al máximo, ¿cómo es? Pues son los puntos donde se anula los puntos donde para saber dónde la pendiente es máxima, no la función, sino la pendiente es máxima, tenemos que saber en los puntos, tenemos que hacer la segunda derivada y saber, la segunda derivada de y o la derivada de la función de las pendientes. Porque esto es cuestión, la función, si hago la derivada, pues es calcular la derivada segunda, que sería 2x, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, es una función algebraica, es decir, el numerador un polinomio y el denominador otro polinomio, entonces sería pues lo de siempre. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, como es una división, si fuese una multiplicación sería una suma, pero es una división, se cambia el signo, menos lo que antes habíamos, el numerador que antes habíamos dividido, ahora no se divide, más 3 más x cuadrado, la derivada del denominador por esto al cuadrado. Si os dais cuenta, aquí yo cojo y empiezo a simplificar
y llegó un momento que, simplificando, aquí veis el resultado, no voy a explicar todo esto porque sería un poco, puedo sacar el 3 más x cuadrado factor común, lo saco factor común, entonces aquí 4 va 3, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos esto igual a 0. Bien, que aquí se ve un 3 que no. Bien, pues ahora vamos a calcular los puntos donde se anula la función, que esos serían en principio los puntos críticos. ¿Qué significa puntos críticos? Ya veremos lo que son puntos críticos, puntos sospechosos de tener extremos relativos, máximos relativos o mínimos relativos. Luego pues tendremos que descartarlo. Aquí cojo y hago cojo y sería, si esto tiene que ser, esta expresión algebraica tiene que ser igual a 0. Pues fíjate que el polinomio de arriba pues está desordenado. Vamos a ordenarlo. O sea, ¿cómo se ordenaba? Poniendo los monomios de mayor grado más a la izquierda posible, así ordenando de mayor grado a menor, de izquierda a derecha, los monomios de mayor grado a menor grado. Bien, aquí tengo una ecuación de segundo grado, puedo sacar el menos 2, factor común, y aquí pues yo cojo y saco sus raíces. Saco sus raíces luego en los puntos críticos, que son los puntos donde se aluna. En x igual a 3 y en x igual a 1 son puntos críticos. Puntos críticos que en principio no sabemos si la función tiene un máximo o un mínimo, ¿vale? Esto es muy importante. Vamos ahora a ver qué es lo que pasa. Vamos a coger y vamos a dividir la recta real en función de las raíces. Pues una región la vamos a hacer desde menos infinito a la raíz más pequeña, a 1. Otra la vamos a hacer de la raíz más pequeña a la siguiente raíz, a 3. Y otra región lo vamos a hacer desde el 3 al más, como 3 es la raíz más grande, de la raíz más grande hacia el resto de la recta, es decir, de 3 a más infinito. Vamos a ver los signos. Vamos aquí, yo voy a darle un punto comprendido entre menos infinito y 1. No me amargo, el 0. Si le doy 0 a esta función, pues aquí me va a dar menos 6 partido de 3 al cubo, menos 6 partido de 27. A mí me importa un bledo el valor que tenga, que me va a dar un negativo. ¿Qué significa? Que en este intervalo, como la derivada es negativa de la primera de las pendientes, la función decrece. Vamos a darle un valor entre 1 y 3. Pues no me amargo, cojo el 2. Nunca le voy a dar los extremos porque va a ser negativo. Pues menos 2 por 4, menos 8. 8 por 2, 16. Menos 8 más 16, más 8. Más 8 menos 6 más 2. Positivo. Lo da aquí y aquí también va a ser positivo. Positivo entre positivo, positivo. Luego aquí crece. ¿Qué pasa en x1? La función pasa de decrecer a crecer. Como pasa de decrecer a crecer, ¿qué estáis viendo aquí? ¿Qué forma estáis viendo aquí? Pues un mínimo. Va creciendo hasta que llega un punto mínimo que ya no puede decrecer más y a partir de ahí empieza a crecer. Vamos ahora a darle un valor entre 3 y más infinito, que esto es lo que es el comportamiento que tiene. Ya sabéis que esto es una de las consecuencias del teorema de los ceros de Bolzano. Pues lo cojo el 4. Menos 2 por 4 al cuadrado, menos 2 por 16 es menos 32. Menos 32 más 32, menos 32 más 8 por 4, que es 32, más 32, 0, menos 6, negativo, menos 6 partido de 17 al cubo, menos 6, negativo. Aquí, entre 3 y más infinito, decrece. ¿Qué pasa en 3? Pues la función desde 1 a 3 va creciendo hasta que llega a un punto, hasta que llega al x3 y a partir de aquí decrece. Decrece, es decir, ha llegado al punto máximo. Llega al máximo, ya tiene que decrecer, como nos pasa a nosotros cuando llegamos a una montaña. Llegamos a una montaña, a la cima, tocamos cima y ya no podemos seguir subiendo. Tenemos que ahora ya descender. Ya hemos alcanzado nuestro logro, desciende. Luego aquí tiene, en x3 hay un máximo relativo y en x1 hay un mínimo relativo, como lo hemos visto, porque son puntos que pasa de decrecer. Bien, aquí tenéis el resultado final. En x igual a 1 hay un mínimo y en x3 hay un máximo, por lo que la máxima pendiente es m de el valor de la máxima pendiente va a estar en 3. Luego sustituyo la x de 3, no de la función, en este caso, como es la derivada de la función derivada, menos 2 por 3, menos 6 partido de 144
es 1 menos 1, 28, ¿vale? Aquí ya tenemos... Y luego vamos a ver lo que pasa en el 3 para que el vídeo no exceda. Son ya excede 15 minutos.